Bueno chicos, bienvenidos todos. Hoy vamos a tratar todos los temas concernientes al módulo 2 de React Tools. Este módulo son los conceptos básicos de cinética química y de estequiometría que tenemos que tener muy presentes cuando ya vayamos a entrar en el diseño de reactores tanto isotérmicos como no isotérmicos como los modelos reales. Es decir, esto que vamos a ver en este capítulo, a pesar de ser lo más tedioso de React Tools, es lo más importante y lo más fundamental en cualquier diseño de reactores. Entonces, este módulo está dividido en tres partecitas. En la primera parte vamos a trabajar todo lo concerniente a qué son las leyes de velocidad. Entonces vamos a definir qué es una ley de velocidad elemental, cómo se escriben estas leyes de velocidad y qué significan cada uno de los términos que las componen. Vamos a ver el orden de reacción y la ley de velocidad como tal, cómo difiere una ley de velocidad entre otras de acuerdo al tipo de reacción, cómo se define la constante de reacción y de qué parámetros depende. Entonces, no siendo más, empecemos este módulo. Lo que siempre me gusta preguntar inicialmente es ¿por qué estudiar la cinética química? Entonces, para los que están un poco familiarizados con el tema, la cinética química es todo lo referente a la velocidad con la que se llevan a cabo las reacciones químicas. Esto es un concepto súper importante en el diseño de cualquier reactor, ya sea para la determinación de volumen, de condiciones de operación o de tiempos de reacción. Todo depende de este estudio cinético. Entonces, vamos a mirar que la forma en que se escriben las velocidades de reacción y todos los parámetros que la conforman va a terminar siendo la ecuación básica del diseño de cualquier reactor. Acá se los menciono, en este módulo lo vamos a demostrar. Y lo otro es que siempre que vayamos a hacer un diseño de reactor, yo no puedo hacerlo si yo no conozco la cinética de la reacción. ¿Por qué? Porque sería como lanzarme al vacío y hacer un diseño plenamente estequiométrico de reacciones instantáneas. Y esto no ocurre en la vida real, entonces no sería una buena aproximación. Por eso requerimos nuestra hermosa cinética química. Empecemos con las definiciones básicas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la cinética química. Entonces, esto es una clasificación muy básica, esto es de química de primer semestre. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? Entonces tenemos según la fase, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, o según la dirección, que pueden ser irreversibles o reversibles. Expliquemos un poquito más. Las reacciones homogéneas son las que se desarrollan en una única fase, es decir, solo en fase líquida, solo en fase gaseosa. Las heterogéneas involucran superficies en donde la reacción ocurre, como las reacciones catalíticas. Entonces, tendrías tu mezcla reactiva en fase gaseosa o en fase líquida y tu catalizador sólido sobre el que ocurre la reacción. Por otro lado, tenemos la clasificación según la dirección. Las reacciones irreversibles, únicamente el reactivo se transforma en productos. Y las reacciones reversibles, el reactivo se transforma en productos, pero a su vez el producto puede reaccionar para convertirse en reactivos. Esto es una reacción reversible y aquí tenemos que tener muy en cuenta todo lo que aprendimos en el curso de análisis químico y todo lo referente al equilibrio químico. Ya vamos a ir hablando de esto. Entonces, otra definición es la molecularidad. La molecularidad sí es una definición un poquito más para químicos, entonces es básicamente el número de átomos, iones o moléculas que participan en un paso de la reacción. Entonces, para molecularidad tenemos unimolecular, bimolecular o trimolecular. Entonces, todas las reacciones se clasifican en estos tres grupos, uni, bi o trimoleculares. Un ejemplo de una reacción unimolecular es donde se desintegra radiactivamente el uranio. Esta es una reacción nuclear. Entonces, para el caso de esta reacción nuclear, podemos escribir la velocidad de desaparición del uranio como menos RU, que es igual a una constante que por ahora vamos a decir que es la constante de velocidad específica por la concentración del uranio. De esta manera podría escribirse de una forma muy simplificada la ley de velocidad para esta reacción unimolecularidad. Una reacción bimolecular es, por ejemplo, aquella en donde se incluyen los radicales libres. Entonces acá es un ejemplo muy común para esta reacción, que es la formación del ácido bromídrico. Entonces tenemos el bromo, tenemos la segunda especie reactiva y nos va a generar el ácido bromídrico y una especie con un radical libre. Entonces aquí hay una participación de dos átomos, iones o moléculas para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces la velocidad de reacción en este caso
se va a escribir como menos RBR, que es la velocidad de desaparición del bromo, que va a ser igual a una constante de velocidad por la concentración del bromo por la concentración de la segunda especie reactiva. Hasta ahora estos son concepticos, o sea, para que en algún momento ustedes les dicen, eso es una reacción bimolecular, ustedes ya como que, eso tiene que ver con esto. Realmente este concepto de molecularidad no se aplica en el diseño de reactores químicos de una forma muy explícita, ni muy frecuente. Vamos a hablar ahora de lo que es la velocidad de reacción relativa. Entonces, esto se refiere a cuando expresamos la velocidad de reacción en términos de una especie, es decir, relativo a esa especie. Por ejemplo, tenemos la reacción genérica A más B que produce C más D. Lo que vamos a hacer es dividir toda esta reacción entre el coeficiente estequiométrico de la especie A, para que nos quede A más B sobre A por B por la especie B, que te produce C sobre A C y D sobre A cantidad de D. Ahora bien, esto indica que por cada mol consumida de A se producen C sobre A moles de C, lo mismo D sobre A moles de D, y se consumen B sobre A moles de B. Esto es lo que se llama empezar a usar la estequiometría de la reacción para expresar las cantidades molares de otras especies en términos de una especie base, que sería la especie A. Pero ¿para qué haces esto? Esto no tiene sentido, esto bla bla bla. Resulta que en el diseño, en general, entre menos variables tengamos, mucho mejor. Se simplifican más las cosas. Entonces, si podemos expresar las otras especies en términos de la especie base, nos estamos ahorrando gran tiempo, gran memoria en el cálculo. Ahora bien, no solamente podemos expresar las cantidades molares, sino también la velocidad a la que se desaparecen las especies o a la que se consume, o a la que aparecen las especies. Entonces podemos expresar la velocidad de aparición de C como una proporción o una parte de la velocidad de desaparición de A. Es decir, RC es idéntico a C sobre A proporción de la velocidad de desaparición de A. ¿Por qué el signo contrario? Porque RC se está produciendo y RA se está consumiendo. En general, esta regla se aplica a todas las especies. Entonces quiero que se fijen en la ecuación naranja de la parte inferior derecha, que nos dice que RA sobre A, es decir, la velocidad de desaparición de A sobre su coeficiente estequiométrico, es idéntico a la velocidad de desaparición de B sobre su coeficiente estequiométrico, que es idéntico con signo opuesto a la velocidad de aparición de C sobre su coeficiente estequiométrico, que a su vez es idéntico a la velocidad de aparición de D sobre su coeficiente estequiométrico. Entonces, el ejemplo más común para que entendamos cómo funciona esto es el de la formación de óxido de nitrógeno. Entonces, para la formación de óxido de nitrógeno, vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo escribimos la velocidad de formación del óxido de nitrógeno en términos de la velocidad de desaparición del óxido de nitrógeno y del oxígeno? Entonces, según la reglita, según la ecuacióncita naranja de la parte inferior derecha de la diapositiva anterior, nosotros tenemos que la velocidad de desaparición del óxido de nitrógeno sobre 2, porque es el coeficiente estequiométrico de esa especie, es idéntica a la velocidad de desaparición del oxígeno sobre 1, porque es su coeficiente estequiométrico, que es idéntica a la velocidad a la que está apareciendo el dióxido de nitrógeno sobre 2 con signo positivo. ¿Por qué? Porque está apareciendo. ¿Listo? Entonces de esa manera se aplica esto. Es muy sencillo, solo mirar la estequiometría de la reacción y expresar las velocidades de reacción de cada una de las especies en términos de las otras. Ahora vamos a hablar un poquito más de los conceptos importantes cuando se plantean las leyes de velocidad. Lo primero, ¿qué es una ley de velocidad? Porque a veces la gente confunde coloquialmente: ¿eso es la ley de velocidad para esto? Y sí, puede ser una ley de velocidad, pero también dicen como: vamos a calcular la ley de velocidad. Lo que tú calculas no es la ley de velocidad, es la velocidad de reacción. Como tal, la ley de velocidad corresponde a la expresión que relaciona la velocidad de reacción y la concentración de las especies que están reaccionando. O sea, es una expresión, no me vengan acá con que es una magnitud numérica. La magnitud numérica es la velocidad de reacción. Eso es como cositas formales, para que hablemos bien, seamos ingeniería culta. Entonces, la velocidad de reacción es menos RA. La ley de velocidad es la expresión de menos RA.
Esa ley de velocidad se compone de dos partes. La primera parte es una Ka, que es la velocidad de reacción específica o constante de velocidad o constante de reacción, que es una función, ni tan constante porque es función de la temperatura, pero le dicen constante cuando se trabajan reacciones isotérmicas. Cuando no, sí es una función de la temperatura, pero aún así se sigue llamando constante. El caso es que es la primera parte de lo que compone una ley de velocidad. La segunda parte es una función de las concentraciones de las especies. Entonces, ¿por qué concentraciones? Idealmente debería ser de las actividades, como lo vimos en química analítica, pero pues aproximaciones y demás nos llevan a que sea únicamente una función de las concentraciones cuando se trabajan los modelos ideales. Listo, chicos, entonces de esas dos cosas se compone una ley de velocidad. Ahora bien, vamos a analizar un poquito ese segundo término, porque que a uno le digan es una función de la concentración, eso es como si le dijeran es una función del mundo. Entonces vamos a especificar más. Hay muchísimas maneras de escribir esa función de las concentraciones. Y únicamente, ojo acá, únicamente la experimentación nos puede decir cuál es la manera correcta o cuál es la dependencia funcional de la velocidad de reacción con respecto a la concentración de cada una de las especies. Esa es la única manera de saber si la ley de velocidad es apropiada para una reacción dada. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte del módulo es seguir explicando cómo se escriben estas reacciones, esta dependencia funcional de las concentraciones, y en la tercera parte de este módulo vamos a analizar todos los métodos que existen experimentalmente y digamos que numéricamente para el análisis de datos de reactores y llegar a la ley de velocidad con los parámetros que son. Pero eso es más adelante. Por ahora vamos a hablar de los parámetros. Entonces tenemos acá una genérica. La velocidad de desaparición de A es igual a la constante de reacción específica por la concentración de A a la alfa. Ese alfa es el exponente de reacción o el orden de reacción con respecto a la especie A, por la concentración de B a la beta. Ese beta es el orden de reacción con respecto a la especie B. Entonces, esto es una manera de escribirlo como ley de potencia. ¿Por qué ley de potencia? Porque las concentraciones están elevadas a la un exponente o a la orden de reacción. Entonces, esto ya les comentaba. Lo que es importante acá es que alfa es únicamente con respecto a la especie A porque está involucrando la concentración de la especie A, y beta únicamente con respecto a la concentración de la especie B porque involucra a la especie B. Ahora vamos a definir el orden total de la reacción N. N es igual a la sumatoria de todos los órdenes específicos de reacción, es decir, para el caso de arriba sería alfa más beta. Entonces, las unidades de la constante de reacción o de la velocidad específica de reacción dependen del orden de reacción. ¿Cómo así? Acuérdense que la velocidad de reacción siempre está en moles por segundos sobre volumen. Entonces, la constante, las unidades de esa constante tienen que ser tales que siempre la velocidad de reacción cumpla sus unidades. Y eso depende de a lo que esté elevado la concentración de A y a lo que esté elevado la concentración de B. Hay un caso, o más bien una generalización, en donde las unidades de la constante A, de la velocidad de reacción específica, van a estar dadas por la expresión que tienen en la parte de abajo, que es concentración, que es moles sobre volumen, a la 1 menos n, donde n es el orden total de la reacción. Entonces, conociendo usted el orden total de la reacción, puede determinar las unidades de la velocidad de reacción específica. ¿Listo? El tiempo siempre va a ir ahí. Acá les ayuda un poquito, es aplicar la ecuación para distintos órdenes de reacción. Para una reacción de orden 0, entonces las unidades, las dimensiones de la constante son moles sobre litro por segundo. Para una reacción de orden 1 es 1 sobre segundo, para una reacción de orden 2 es litros sobre mol por segundo, para una reacción de orden 3 es litros al cuadrado, moles al cuadrado por segundo. Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ahora bien, sabiendo ustedes esto, es que esto me ha pasado un par de veces. Ustedes buscan en la literatura una ley de velocidad, les muestra la expresión, pero resulta que esas unidades no cuadran. ¿Por qué? Porque los exponentes están muy extraños o X o Y motivo. Entonces ustedes pueden empezar a hacer su propio análisis dimensional con base, digamos que en esta guía.
y es muy útil para saber definitivamente cuál ley de velocidad está bien sacada y cuál simplemente la publicaron por publicar. Ahora bien, hay otra cosa súper importante que es el concepto de reacción elemental. Pónganme cuidado porque esto es palabra de Dios. Dice, los coeficientes estequiométricos en la reacción elemental son idénticos a las potencias en la correspondiente ley de velocidad. Esto no se entiende, pero miren que con el ejemplo ya de una la cogen. Tenemos esta reacción, oxígeno más metanol, que produce formaldehído más un ion de Bach. Entonces, acá lo que tenemos es que la velocidad a la que se está desapareciendo el oxígeno es idéntica a una constante por la concentración de ese oxígeno a la 1, por la concentración del metanol a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque 1 es el coeficiente estequiométrico de estas dos especies. Y entonces el exponente de la ley de velocidad tiene que ser idéntico al coeficiente estequiométrico de la reacción de cada una de las especies. Entonces, esta reacción resulta de primer orden con respecto al oxígeno. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico es 1. Y de primer orden con respecto al metanol. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, cuando ocurre esto, sí y solo sí, cuando ocurre esto, se sigue una ley de velocidad elemental. Y lo repito por última vez. Los coeficientes estequiométricos son idénticos al exponente en la ley de potencias. Ahora vamos a ver las no elementales. Pues si existen las elementales, tienen que existir las no elementales. Es sencillo. Cuando el exponente en la ley de potencias es diferente al exponente o al coeficiente estequiométrico, no es elemental. Entonces, acá sí les quiero expresar algo muy importante. Es que en los casos de las reacciones no elementales, no estamos como en la capacidad de una, conociendo la reacción, saber cuál es la ley de velocidad. Aquí sí nos toca hacer todo el ensayo de laboratorio y todos los métodos de optimización para saber cuáles son los parámetros y cuáles son los exponentes. Por ejemplo, miren esa de acá, monóxido de carbono más cloro gaseoso que te produce CO2. La velocidad de desaparición del monóxido de carbono va a estar dada como nuestra hermosa constante, que no es constante, por la concentración del CO a la 1, en este caso sí sería elemental con respecto al monóxido de carbono, pero por la concentración del cloro a la 3 medios. ¿Esto qué te quiere decir? Que 3 medios es distinto de 1, empezando por ahí. Entonces la reacción no es elemental. Aparte de esto, el exponente no necesariamente tiene que ser un entero. Si hay un número fraccionario que describe mejor el fenómeno, puede incluirse divinamente en la ley de velocidad. Esto ocurre en las reacciones homogéneas, que normalmente se escriben como una ley de potencias. Ahora bien, normalmente no es siempre. Hay otro tipo de, digamos que de maneras de escribir las leyes de velocidad. Esto sí, ya es lo que ustedes encuentran en la literatura para las reacciones. Hay cosas más complejitas. Por ejemplo, tenemos acá este ejemplo, que es 2DNO, N2O, que me produce nitrógeno y oxígeno. Entonces, la ley de velocidad para esta reacción no va a estar dada como una ley de potencias, es decir, no va a ser K por CN2O por la concentración de N2O sobre 1 más K'Co. O sea, lo que tiene de diferente es que le incluyeron otro parámetro, otra constante que no es constante, que se llama K'. ¿Por qué? Porque así lo requiere el modelo matemático para ajustarse al fenómeno real. Entonces, las leyes de velocidades pueden venir en como ustedes las quieran ver. Son expresiones matemáticas que se determinan experimentalmente. Entonces, como son expresiones, pueden venir como ellos quieran. ¿Listo? Como diga la literatura, más bien. Entonces, después de esto, ya vimos para las reacciones homogéneas cómo son las formas comunes de escribirlas. Repasémoslas. Forma común, una ley de potencias. Otra forma común es ley de potencias sobre un denominador que tiene otro parámetro, K'. Ahora, para las no elementales y son heterogéneas, es un poquito más complicado, porque tenemos que involucrar todo el fenómeno de transporte que se lleva a cabo en el catalizador sólido. Entonces, la ley de velocidad se escribe normalmente en términos de las presiones parciales de las especies y tiene muchísimos más parámetros que una ley de velocidad para una reacción homogénea. Entonces hay una que es bastante común,
que es esta de acá. Ese cat significa que interviene un catalizador para que se lleve la reacción, que son las cinéticas tipo Langmuir-Hinshelwood. Entonces, lo que tienes acá es que la velocidad de reacción con respecto a una especie que es el tolueno, entonces es R menos R', va a estar dada arriba como una ley de potencia, se podría decir, que depende de las presiones parciales de las dos especies reaccionantes, y abajo incluye dos parámetros más, que son KB y KT. Entre más parámetros tenga una cinética, más compleja es la reacción y más tediosa es de determinar la magnitud de esos parámetros, y mucho más tediosa la funcionalidad de esos parámetros con la temperatura. Pero bueno, esa es la vida, estamos modelando y estamos para eso, ¿ok? Entonces, en este caso KB y KT son las constantes de absorción. ¿Por qué constantes de absorción? Porque les decía que en alguna parte del modelo tiene que contemplarse los fenómenos de transporte que involucra una reacción heterogénea. Ahora bien, continuando, acordémonos que cuando le colocamos el RA' está en términos no del volumen sino de la masa de catalizador. Entonces, si quisiéramos hacer un cambiecito, lo que tenemos que hacer es multiplicar a nuestra hermosa velocidad de reacción prima por la densidad del lecho, que es ρB, para tenerla relacionada con la velocidad de reacción en términos del volumen. Eso es importante, sobre todo cuando estamos haciendo el análisis dimensional. Uno dice, no, pero qué estupidez, me falta multiplicarlo por un término y no me dio el volumen del reactor o no me dio la masa de catalizador. Es súper importante, ténganlo en cuenta, las unidades siempre tienen que coincidir. ¿Vale pues? Entonces acá les pongo como en naranja cómo serían las unidades para que ustedes se den cuenta. Sí, está bien, pero no es nada importante realmente. Ahora vamos a hablar de una cosa muy importante. Esto sí es importante, lo anterior no, esto sí, que son las reacciones reversibles. Les voy a explicar cómo se escribe una ley de velocidad para una reacción reversible. Consideremos esta de A más B que produce C más D, y a su vez como es reversible C más D que produce B más A. Entonces, en este caso, esto lo vimos en el curso de análisis químico, que es cómo escribir la constante de equilibrio para una reacción en equilibrio, valga la redundancia. La constante de equilibrio la vamos a denotar como Kc y está dada por el cociente entre los productos, de arriba los productos, abajo los reactivos, elevados a el coeficiente estequiométrico de cada una de las especies. Esto es en términos de las concentraciones y originalmente era en términos de las actividades. Entonces, para el caso de esta reacción ejemplo, lo que tenemos es que la constante de equilibrio va a ser la concentración de C a la C por la concentración de D a la D, que son los productos, sobre la concentración de A a la A por la concentración de B a la B, que son los reactivos. Entonces, teniendo en cuenta cómo se puede escribir una constante de equilibrio, lo que vamos a hacer es proceder con la escritura de la ley de velocidad. Entonces, para entender esto, yo siempre lo hago como para for dummies. Entonces, para dummies, lo que vamos a hacer es tomar el ejemplo de acá. Vamos a ponerle benceno B y vamos a ponerle D al dimetilbenceno. Entonces sería 2 de B que está en equilibrio con D más H2. Entonces, la reacción de producción es simplemente que las dos de benceno que te producen D más H2 con una constante KB que va hacia los productos. Escribamos de una manera elemental cómo sería la velocidad de reacción para esta parte de producción, para lo que va hacia D y hacia H. Entonces, la velocidad en la que se está desapareciendo B es igual a la constante KB que va hacia los productos por la concentración de B al cuadrado, que es lo que está reaccionando. Hasta ahí todo normal. Ahora vamos a tomar en cuenta la reacción inversa, que es donde D e hidrógeno producen el benceno. Entonces, en este caso, estaríamos definiendo la velocidad de formación de benceno, que estaría dada por la constante que va hacia los reactivos, que es K menos B, por la concentración de las especies reaccionantes a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces, tenemos estas dos expresiones. Ahora, ¿cómo calculamos la verdadera velocidad de reacción? La verdadera velocidad de reacción es la neta, es decir, RB va a ser igual a RB que se desaparece más RB que se forma. Entonces lo podemos reemplazar con las expresiones que acabamos de sacar.
RB va a ser igual a menos KB por CB al cuadrado, que es la desaparición, más lo que se está formando, que es K menos B por CD por CH2. Eso es como se escribe una ley de velocidad para una reacción reversible. Ahora bien, a esta ley de velocidad se les hacen unos arreglitos. El primer arreglito que se hace es sacar factor común KB. ¿Por qué sacan factor común KB? Ya lo verán. La idea de sacar este factor común es que me quede el término K menos B sobre KB. ¿Por qué? Ya les cuento por qué. Porque resulta que en la condición de equilibrio, ustedes saben que la velocidad neta de desaparición es idéntica a la velocidad de aparición. Entonces va a ser 0 la velocidad neta. Por lo que podemos, en la condición de equilibrio, solo en la condición de equilibrio, igualar estas cosas. Cuando igualamos ambas velocidades, podemos sacar el cociente entre K menos B y KB, que va a ser CB al cuadrado por CD por CH2. Y esto es idéntico, acuérdense de la definición de la constante de equilibrio. Entonces aquí estamos relacionando el K menos B sobre KB con la constante de equilibrio. Entonces, si ustedes lo analizan un poquito, nosotros sacamos ese factor común súper extraño, es para darle paso a la constante de equilibrio que se meta en la expresión. ¿Por qué? Porque esa constante de equilibrio siempre se encuentra en la literatura, o es más frecuente encontrarla que las velocidades de reacción específicas para un lado que para el otro. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar estas dos y nos quedaría escrito la velocidad neta de formación de B o de consumo de B en términos tanto de la constante de equilibrio como de la constante específica de reacción únicamente hacia los productos. Y nos queda hasta más bonita y la expresioncita gris. Entonces, la estequiometría de la reacción también aplica para reacciones reversibles. ¡Oh, magia! No, no es magia, es estequiometría. Entonces, en este caso, si usted quiere expresar la velocidad de formación de D, lo puede hacer en términos de la velocidad de desaparición de B, de la manera que les indica el recuadro azulito, usando la estequiometría. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la constante de equilibrio. Lo que tenemos acá son dos gráficas. En la primera nos muestra para el caso de una reacción endotérmica cómo cambia la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, y la segunda en el caso exotérmico cómo cambia la constante de equilibrio con respecto a la temperatura. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque de acuerdo a la naturaleza endotérmica o exotérmica de la reacción, usted puede escoger una temperatura tal que la constante de equilibrio favorezca la velocidad de reacción o no. En este caso, ustedes saben que la dependencia es 1 sobre la constante de equilibrio, pero eso está restando. Entonces, a mayor constante de equilibrio usted va a tener una mayor velocidad de reacción. Entonces, de acuerdo a su caso específico de simulación o de diseño, usted puede decidir en qué rango de temperatura operar para que la constante de equilibrio favorezca la velocidad de reacción hacia su producto deseado. Es importante tener en cuenta acá que la constante de equilibrio es únicamente una función de la temperatura. ¿Listo? Ténganlo por favor muy en cuenta. ¿Cuál es esta dependencia funcional? La dependencia funcional de la constante de equilibrio es una expresión de Arrhenius, o muy parecida a una expresión de Arrhenius. Es una expresión de Arrhenius, en donde tenemos un factor preexponencial que es una constante de equilibrio a una temperatura 1, y también una expresión exponencial en donde involucra el calor de la reacción, es decir, el signo si es positivo o negativo, y la diferencia de temperatura, el inverso de la diferencia de temperaturas entre la temperatura de referencia y la temperatura a la que se está operando el sistema. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la constante de velocidad de reacción o la velocidad de reacción específica. Entonces, lo que les decía hace un momento, eso de que sea constante, pues constante no lo es. ¿Por qué? Porque es una función de la temperatura y de la presencia de catalizador. Entonces, ¿cuál es la dependencia funcional entre esta velocidad de reacción específica y la temperatura? Es una expresión de tipo Arrhenius, en donde está involucrado un factor preexponencial A y la energía de activación de la reacción, que está dada en términos de energía por mol. Tenemos también la constante de gases y la temperatura absoluta en Kelvin para expresar esta dependencia funcional exponencial. Ahora bien, vamos a explicar un poquito más la determinación de los términos que componen la expresión de Arrhenius. Entonces, la energía de activación
Es la energía, esto es tal cual lo vimos en el curso de química básica, la energía que requieren las especies reaccionantes para iniciar una reacción. Es esa barrera energética que yo necesito superar para empezar la reacción. Entonces, ¿por qué se presenta esta energía de activación? Porque las moléculas requieren energía para distorsionar o estirar los enlaces. ¿Por qué? Si no se hace esta distorsión, no se pueden romper y formar otros nuevos, es decir, no pueden reaccionar. Otra cosa, hay fuerzas de repulsión entre las moléculas que requieren ser vencidas para que se acerquen las moléculas reaccionantes y se produzcan los nuevos enlaces. Por eso es que tenemos que superar esa energía de activación. Entonces, esta es la típica imagen que a uno le muestran en el curso de química básica, que nos muestra la energía tanto de los reactivos a la izquierda como de los productos a la derecha, que son las coordenadas de reacción o el avance de la reacción. Entonces tenemos que en un punto inicial estamos, digamos que en el eje Y, en el corte, tenemos A más B. Después se están empezando a separar los enlaces y se está superando esa barrera energética que está como EB, que corresponde a la energía de activación. Y después la energía del sistema desciende tal que hay una diferencia entre la energía inicial de las especies reactivas y la energía final, que se va a conocer como el delta H de reacción, que es la energía liberada. Entonces superamos una barrera energética y después la reacción nos genera un calor de reacción o nos consume un calor de reacción. Eso es como el trasfondo de la energía de activación. Ahora, hay varios métodos para determinar esta energía de activación. Un método sencillo es tomando el logaritmo natural a ambos lados y nos queda fácil para determinarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es una gráfica muy sencilla del logaritmo natural de Ka, que es la constante cinética, en función de 1 sobre T. Es decir, para determinar yo la energía de activación de una reacción, lo que tendría que hacer sería experimentalmente tomar la medición de cuánto es esa constante específica de reacción y hacerlo a muchas temperaturas. Cuando yo tenga los datos Ka en función de la temperatura, yo grafico el logaritmo natural de Ka en función de 1 sobre T y ahí voy a tener que la pendiente de esta ecuación, de esta gráfica, multiplicada por R va a corresponder a la energía de activación. Esto es importante, cuanto mayor es la energía de activación, más sensible a la temperatura es la velocidad de reacción. Otro método, que es digamos que un método más simplista para encontrar la energía de activación, es encontrar la velocidad de reacción específica a una temperatura T0 y una temperatura T. Entonces, ¿qué voy a hacer? A T0 yo tengo que K es igual a por al factor exponencial E a la menos E sobre RT0. Y en una temperatura T yo tengo lo mismo, pero en vez de T0 tengo T. Voy a tomar el cociente entre estas dos expresiones. Entonces, dividiendo la una entre la otra, me va a quedar que se me cancela el factor exponencial, que también es incógnita, y teniendo la magnitud de KT y de KT0, es posible despejar cuánto sería la energía de activación de esta reacción. ¿Por qué? Porque la energía de activación es idéntica para todas las condiciones a las que se lleva a cabo esta reacción. Es un parámetro intrínseco de la reacción. Bueno chicos, hasta acá vimos todo lo referente al cómo se escriben las leyes de potencias, cómo se escriben las leyes de velocidades, cuáles son los parámetros que conforman una ley de velocidad y cómo es posible determinarlos. En esta parte 2, vamos a ver todo lo concerniente a cómo podemos escribir las concentraciones de las especies de acuerdo a la fase. Es decir, todas las relaciones estequiométricas que nos van a servir para convertir esas leyes de velocidades en ecuaciones de diseño de reactores.